Muy buenos días, continuando pues con los temas que nos ha puesto el profesor. Hoy quiero hacer mención a lo que dice Ray Dalio, cómo funciona la economía. Él dice que principalmente son tres factores: el incremento de la productividad, el ciclo de deudas a corto plazo y a largo plazo, que influyen mucho en lo que va las inflaciones y la capacidad de adquisición de las personas. Roy Dalio dice que la economía es un sistema donde todas las partes o todos los seres humanos, todas las personas que consumimos bienes y servicios, hacemos parte de una gran máquina. Que el gasto de uno se compone es el ingreso de otra persona, así sucesivamente durante todo un proceso económico o una transacción, en transacciones. Lo que ayuda en una economía de un país es el incremento de su productividad. Que haya mayor producción, mayores niveles pues, de factores de bienes y servicios van a haber para adquirir por las personas, y va a haber mayor transacciones de efectivo o de dinero, y para las empresas o los que producen estos bienes se va a convertir en un ingreso que a su vez le va a permitir a las familias ingresar unos recursos para volver a consumir. Digamos que ese es el círculo de flujo de ingresos. Dice que pues se menciona también que el Banco Central regula todos estos impuestos, que digo, los impuestos no, las tasas de interés y el flujo de efectivo en el país o en la economía. Ya cuando se imprime demasiado dinero se ocurre un efecto de inflación. La inflación es un impuesto que pagamos que no sabemos qué es el impuesto. Cuando el dinero está cuando el gobierno está falto de dinero, entonces imprime para evitar o llevar un desapalancamiento armonioso, como dice Dalio, se puede llevar mediante esos sistemas, reduciendo el gasto, eh, baja, eh, acortando la deuda, bajándole los intereses a las deudas o quitándole a las personas que tienen demasiados recursos y, bajándoselo a las personas que tienen menos, o sea, una mejor redistribución de la riqueza. La riqueza se mide más que todo no por la cantidad de dinero que tenga una persona, sino por lo que puede adquirir con ese dinero, o sea, los bienes y servicios que puede adquirir con ese dinero. Esa es la riqueza pues, fundamental que menciona Dalio. Cuando hay demasiado crédito, que es la parte fundamental de la economía, que es básicamente eso, ese dinero o ese papel que nosotros tenemos es un crédito que tenemos en alguna parte que nos ayuda a adquirir esos bienes y servicios. Cuando hay demasiado crédito, hay una descompensación en la carga de la deuda. Los ingresos son menos que lo que se debe. Entonces hay un desequilibrio en esta parte. El desapalancamiento ocurre cuando esas deudas ya no alcanzan a ser cubiertas por los ingresos de las personas. Entonces ya se va creando una burbuja a largo pues con esa deuda a largo plazo se va creando una burbuja en que cualquier momento puede estallar, como fue la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, que quebró el banco Lehman Brothers. Entonces eso causa una cadena que fue otra depresión. Ya cuando esos picos tocan fondo, eh, en la curva pues de crecimiento de un país o de la economía, le llamamos recesión. Pues a medida que baja, cuando encuentra ese pico, ya estamos en una crisis o estamos en una depresión. Otro tema también que quiero tocar es que John Maynard Keynes menciona también que el gobierno debe participar o controlar la economía para evitar un desapalancamiento tan drástico como ocurrió en la década de los 30 a nivel mundial, en Japón, en China, y lo que está pasando ahora en Argentina con lo de Turquía. Entonces él dice que el mercado por sí solo no se regula, que hay que intervenir, que el gobierno va a intervenir
para ser más controlados la economía como tal, los factores. Cuando el gobierno interviene en ciertos bienes, lo que hace también es un arma de doble filo, también hace que se suba la inflación. Esos precios no se van a sostener por sí solos, entonces las empresas no ven rentabilidad, entonces dejan de producir, hay despido, hay desempleo, entonces a lo que refiere Keynes, que hay que controlar ese flujo de dinero por parte del gobierno. Hay otro autor también que habla pues de la inflación, que es ese señor M. Gómez, Mario Gómez, que nos dice pues que también afecta una economía de un país, es la tasa representativa del mercado, digámoslo así. La, Cuando hay demasiado dinero o demasiados dólares en Colombia, o por en este caso es Colombia, la divisa baja su precio porque hay mucho en el mercado. Se está importando menos y se está exportando más, entonces hay más flujo de dinero. O el gobierno adquirió una deuda en el extranjero y ha traído esas divisas acá. En estos momentos Colombia está importando más de lo que está exportando, entonces la divisa está por ende tiende a subir, hay escasez de la divisa en el mercado, en este caso de los dólares, entonces ha alcanzado casi los 3.200 en estos días, entonces eso está ayudando a que el peso colombiano se esté devaluando. ¿Por qué? Porque hay menos exportaciones y hay más importaciones. Hablando del ciclo económico o del macroeconomía como tal, empezamos por el sector financiero. El sector financiero, las familias hacen un ahorro, ingresan al sector financiero y el sector financiero hace inversiones en las empresas. ¿Cómo devuelven las empresas? Las empresas pagan las deudas que ellas poseen a través del sector financiero y el sector financiero da unos instrumentos financieros a las familias que pueden adquirir préstamos, hipotecas, deudas a corto y largo plazo. Entonces, eso es el círculo que afecta el sistema financiero. Las familias dan unos impuestos al gobierno. Todos pagamos los impuestos, el IVA, renta y viceversas formas de contribuir al gobierno. Y el gobierno a su vez devuelve ese dinero a las familias también o a la sociedad mediante subsidios, obras civiles, planes de desarrollo. Entonces es un viceversa. Cuando el gobierno se ve corto de esos recursos o hay un desapalancamiento, entonces cuando acude al Banco Central a imprimir más dinero. Pero tiene que haber un equilibrio entre recortar el gasto, lo que imprime, el dinero que imprime el Banco Central y la redistribución de la riqueza como tal, para otra vez evitar un desapalancamiento muy fuerte y armonioso como dice Keynes, que como dice Roy. Entonces tiene que estar en armonía pues con esos tres factores para que no ninguno vaya a influir más que en el otro porque puede ser más drástica la caída. A su vez, el Banco Central afecta la bolsa de valores. ¿Por qué? Mediante los impuestos, que digo, las tasas de interés, les puede subir, les puede bajar y a su vez las bolsas de valores afectan el mercado financiero y las empresas. No va a haber más recursos, las, las acciones van a bajar de precio, entonces no va a haber una rentabilidad para la compañía, se va a devaluar sus acciones, muy menos gente va a creer en ellas, no van a tener crédito y no van a poder eh, desarrollar su operación comercial como tal o productiva. Entonces cuando eso se afecta, también afecta las inversiones, afecta la deuda de las empresas, no tienen adquisición o liquidez, eh, no hay instrumento financiero para las familias, a su vez no van a tener dinero para formar el ahorro o en los bancos, entonces se va a desacelerar la creciente económica. A nivel mundial, esto también afecta. Si hay alguna guerra entre países, sucesos mundiales o conflicto entre naciones, eso afecta al resto del mundo o a los gobiernos que estén implicados. Pero por ende ya estamos en una red global en que una cosa afecta a todo, entonces más se va a hacer el coletazo, por decirlo así, a nivel mundial o a ciertas naciones que
no son tan fuertes en esos momentos, afecta a la bolsa de valores y afecta a los gobiernos también. Los gobiernos también se van a ver cortos para adquirir en el mercado de factores trabajo, entonces va a reducir su gasto, entonces no va a adquirir muchos factores o capital humano o de trabajo, y tampoco va a adquirir muchos bienes y servicios porque se va a ver corto de dinero para el gasto público. Entonces las empresas también van a dejar de fluir ciertos impuestos o dineros que deben dar al gobierno para sostener sus gastos. Entonces va a recurrir el gobierno a tener que alzar más los impuestos para sostener sus gastos públicos, que a su vez va a afectar mucho más a las familias y a las empresas porque van a tener que dar más dinero y sabiendo que no se está vendiendo mucho o de que las ventas y los bienes y servicios han bajado. ¿Eso qué provoca? Más desempleo, que se devalúe la moneda pues, de ese país, que haya más, el desapalancamiento sea mucho más fuerte. Entonces solo que el gobierno y el Banco Central, que es parte del gobierno, pero es una dependencia mucho más, pues tiene sus propias normas y leyes que lo rigen, entonces no depende mucho del gobierno. En cierta parte eso es lo que ha ayudado a Colombia en ese momento, que el Banco Central ha tomado decisiones sobre la economía colombiana, y entonces no han habido muchos cambios fuertes cómo es que en el país para esta crisis económica que se está presentando en esos momentos, que también está causando pues por Estados Unidos su guerra comercial. Entonces muchos de esos productos que Estados Unidos tiene estancado acá se están importando para acá, para Colombia, como la carne de cerdo y otros factores que están en juego en esos momentos, que están afectando el mercado nacional. Muchas gracias, espero que haya sido de ayuda.